En Caracol Radio y Radioactiva es hora de hablar de Deporte Universal. Hola, hola, bienvenidos a esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Hoy es viernes 27 de junio, llegó el fin de semana con puente, con lunes festivo. Nuevamente un festivo más y el último fin de semana del mes de junio. Llegó julio, sí, y todos sus memes seguramente veremos de aquí en adelante durante todos los días que llegó julio con fuerza, entonces es Julio Iglesias como un Jedi. Y todo lo que trae obviamente el mes de julio. Y es ya la segunda mitad del año. En nada, como siempre les digo, estaremos tutaina, tuturumá, tutaina, tuturumaina. ¿Qué van a pedir de Navidad? ¿Qué va a pedir, Juanito? Uy, me cogiste re mal parqueado, no tengo ni idea. Yo desde enero sé que voy a pedir. ¿Usted sabe qué va a pedir de Navidad ya? Pues a este paso puede ser la Nintendo Switch 2. Bueno. Pero es que eso es chistoso porque ahora lo pido de mí para mí, porque ya... Sí. Pues sí, me dan un par de medias, unas camisetas, pero ya toca hacer la carta que yo mismo lea. ¿Sí? Claro. ¿De verdad? Sí, aunque mi novia... Es que por ahí es donde está la cosa. La pareja de uno es la que tiene ¿Qué va a contacto pedir directo usted, ahora con mi Papá querido Noel. Fred Durst? Yo voy a pedir... La paz mundial. Sí, y quiero controles para la Switch 2. Quiero 2 controles. Porque solo con 2 queda como... No aguanta, No, queda porque cojo. Sí, porque esa Switch 2 es para jugar con varias personas. O sea, pues para invitar a Luisca para que me diga que no va. Pero por lo para menos, y por lo menos tener el control. Exacto, por si algún día decide ir con Laurita y pues bueno, chévere recibirlos allá para que vayan con nosotros, tener los 2 controles, lindo. por si acaso, pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos ustedes ahí en su casa que nos están acompañando a esta hora, ya terminando el viernes, a todos los que escuchan en Caracol Radio en todo el país, hoy en un día además muy especial por el retiro del papá de este episodio, no, de este programa, de este show, que es Deporte Universal, el gran John Camacho. Nuestro ingeniero, al que le debemos existir en este mundo de Caracol Radio como Deporte Universal, al que yo también, como ya en mi carrera personal, también le debo demasiado. Así que para John y para toda la familia, bueno, ahora a disfrutar al papá, ¿no? Rico en la casa, sí. A descansar. Nosotros contamos los días en que nos llegue ese momento para irnos. Y seguramente lo va a disfrutar mucho con toda su familia. Así que, John Camacho, gracias por todo el apoyo y por creer en nosotros y en Deporte Universal como un producto que valía la pena tener en la cadena radial más potente, prestigiosa e importante de Colombia, como lo es Caracol Radio. Así que, John Camacho, lo amamos, te amamos, John. Y mucha suerte ahora en este nuevo camino y mucha felicidad, descanso, relax, pasarla bueno, reírse, divertirse, pasarla bueno. Entonces, bueno, de eso hay que hablar porque obviamente, John, para nosotros es muy importante. Hoy tenemos previa del Gran Premio de Austria en la Fórmula 1. Tenemos el Gran Premio del Gran Premio de Países Bajos, ¿no? Netherlands, en el Mundial de Motociclismo, donde tenemos acción de colombianos en Fórmula 2, Sebastián Montoya en Spielberg, y tenemos a David Alonso en Moto 2 también en Países Bajos. Así que vamos a hablar un poquito de todo lo que pasó el día de hoy viernes, cómo fueron las prácticas y demás, qué puede venir durante este fin de semana. Además, noticias obviamente de las grandes ligas, de los videojuegos, los eSports, de muchas cosas en la NBA que se siguen moviendo en ese mercado de fichajes y más. Así que acomódense, bienvenidos. También a los que nos ven el sábado, feliz fin de semana a ustedes, porque hasta ahora ya están de fiesta, muchos no están viéndonos, nos ven mañana en el Guayabo. Bueno, no, en la farra también con el celular ahí. Eso. Sí. Bueno, ahí estamos el con alma ustedes. de la fiesta. Ahí estamos con ustedes, soy Juan Camilo Ortiz y les presento un equipo poderoso de amigos muy fanáticos del Deporte Universal, como Luis Carlos Guerrero. ¿Qué pasa, Luisca? Querido Juanca, a usted, a los que se trasnochan con nosotros, a los que están preparándose para huir, porque en Colombia este fin de semana tenemos San Pedro, hay festivo. Pues gracias por estar con Deporte Universal. Usted hablaba de la NBA y lo que está pasando en todo este mercado. Se vende aquí, se vende allá. No solo jugadores, ojo, después de casi 5 años de un proceso de venta que sí, que no, por fin hay un equipo que pasa a ser de nuevos dueños, ya le contaré. Y aparte de un jugador que, pues, usted le suena obviamente Kyrie Irving y el futuro cercano de lo que va a pasar con un jugador que por ahora está lesionado, pero ya ha tomado decisiones
muy importantes. Y claro, de cara a lo que está pasando en la ronda de clasificación de Wimbledon, pero ya con el lunes festivo en Colombia en camino, iniciando lo que va a ser la primera ronda en Wimbledon. Así que bienvenidas y bienvenidos a Deporte Universal. Gracias, Luis, que ahí también obviamente tenemos a Juan Aparicio. ¿Cómo es el título? ¿Comunicador social y periodista? Comunicador social y periodista digital. Uno Ok. menos. Ah, bueno, el periodista digital le da. Es verdad, es verdad. Porque el periodista ya, que yo... Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, Juanito, también obviamente hoy analizando todo lo que va a ser Fórmula 1, MotoGP, Moto 2. ¿Qué pasó ayer en la Ahorita tesis? se la Ya. preguntamos. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué ha pasado, Juanito? ¿Qué más, Juanca? Buenas noches. Bueno, llegamos después, sí, de lo que les comentábamos ayer de mi tesis. Y nada, también este fin de semana súper pendiente de lo que va a ser MotoGP, Moto 2, Fórmula 1, Fórmula 2. Y también tendremos pelea importantísima en la UFC, que igual ya también más adelante les contaremos bien quiénes se enfrentarán y por qué es tan importante esta pelea por campeonato que tendremos mañana. Bueno, de eso estaremos hablando, así que ustedes acomódense. Lo primero es la pregunta que quiero que ustedes también respondan en nuestro chat del YouTube de Caracol Radio y en el YouTube de Radioactiva. Y los que lo están viendo después en los comentarios, lo pueden dejar ahí en los comentarios. ¿Y es? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el podio este fin de semana en la Fórmula 1? Esta es la pregunta obligada que hacemos cada viernes porque nos gusta jugar a las predicciones y a la brujería, pero casi nunca le pegamos. Así que, Juanito, de una vez mándese, ¿cuál va a ser el podio este fin de semana? Mi podio va a ser, por lo que vi en la segunda práctica, McLaren estuvo muy fuerte. Sí. Entonces yo creo que va a ser, yo siempre apuesto por Lando y hace rato no gana, pero Lando, Sí. Lando va a ganar la carrera, segundo va a estar Piastri y tercero va a completar el podio. Estoy entre Verstappen y Russell, pero me voy a quedar con George Russell. George Russell. Mercedes ha estado mostrando cosas interesantes este fin de semana también. Y bueno, realmente en las últimas carreras Mercedes ha avanzado bastante. Luis, ¿que se atreve a decir un podio este fin de semana? Le he pegado cada vez que lo digo, ya me da miedo. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Cada vez que lo digo le he pegado siempre al primero y al tercero. El segundo varía. Bueno, ¿vamos a casar el otro año? Yo creo que este. Ah, sí le pegamos, sí el le otro pegamos. año, sí, ya, ¿Otro negro, ya año? es hora. Sí, Sí. bueno. Entonces, díganos el podio este fin de semana. Verstappen se queda con el tercer lugar. Ujú, El segundo démoselo a Lando. ujú. Y usted dijo Piastri, ¿no, Juan? Sí. Va. O sea, Dijo Lando, al revés. Piastri. Dijo Lando ganaba, segundo Piastri. Vamos a voltearlo. Ajá. Piastri lo va a Piastri, ganar, Lando. Lando se queda segundo. Vale, listo. Yo, de una vez les digo, va a ganar Lando Norris. ¿Por qué va a ganar Lando Norris? Efectivamente, hoy se mostró muy fuerte, sí, las prácticas. Pero ya es tradicional que Lando tenga muy buenas carreras en Austria. Es una pista que se ajusta mucho a su estilo de manejo. Así que puede ser una pista de esas, así como lo fue Mónaco, que le dé otro impulso para seguir en la pelea con su compañero de equipo Oscar Piastri. Segundo va a quedar Piastri. Sí, McLaren hoy se vio demasiado fuerte en esas sesiones de práctica, tanto en vueltas rápidas como tandas largas con tanques llenos. Y tercero voy a dejar a Max. Los tres que están peleando el título, esos tres van a estar en el podio para mí este fin de semana. ¿Ustedes quiénes creen que queden ahí? Escríbanos en nuestros comentarios en el canal de YouTube de Caracol Radio y en el canal de YouTube de Radioactiva. Así empezamos esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Bienvenidos. Deporte Universal, el espacio donde mi hijo se sienta a conversar conmigo. Es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Aquí estamos acompañándolos para cerrar la semana y prepararnos para un fin de semana. Semana cargado, eso sí, de mucho alto octanaje. Olor a gasolina por todo lado, sí, porque tenemos mucha acción en la Fórmula 1, Fórmula 2, en el Mundial de Motociclismo y obviamente representación de pilotos colombianos. Pero antes de eso, ahora sí, la pregunta importante del día: ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer con la tesis, Juanito? ¿Nos graduamos o no? Bueno, Juanca, ayer con la tesis llegué muy puntual a Ajá, presentar la tesis ajá. y todo salió excelente. Melo caramelo. Melo caramelo, salió perfecta la presentación, no ¿Lo hubo aplaudieron? preguntas por parte de los jurados, todo el mundo aplaudió, me levantaron, hurra, hurra. ¿verdad? No, pues no Sí. tampoco, pero no. Uy, ya me estaba emocionando. No, pero sí, o sea, todo nice, no hubo preguntas por parte de los jurados, algo importante. Claro, o sea que quedó clarito. Quedó claro toda la presentación, todo O el proyecto. no le pusieron atención. También. No importa, al final es que El los resultado graduados- Lo es igual. importante fue que al final leyeron la acta y decía aprobado. Ya el resto, no. Ok, bueno. El resto no importaba. Bueno, felicitaciones a los papás de Juan Aparicio.
Aparicio han criado un gran hombre, un gran estudiante y una persona muy inteligente y con muy buenas cualidades humanas. Así que felicitaciones a los papás de Juan. Casémonos. Los papás de Juan y a Juanito, espero que el camino ya profesional traiga mucho éxito. Veremos si es acá, si no, en otro lado, pues seguramente va a estar muy bien a donde vaya y lo que haga. Bueno, ahora sí, ya hablando un poquito más de nuestro deporte universal, ¿qué pasó ayer en las grandes ligas, Juanito? Ayer en las grandes ligas, Tigres de Detroit le ganó 8-0 a Atléticos con Gio Urshela. Gio Urshela estuvo 2 veces al bat, no conectó ningún hit, pero consiguió una base por bola. Mellizos le ganó 10-1 a Marineros de Seattle. Acá también estuvo el colombiano Donovan Solano, estuvo 3 veces al bat, conectó un hit y consiguió también una base por bola. Después los Astros de Houston le ganaron 2-1 a Phillies de Filadelfia. Cachorros le ganó 3-0 a Cardenales de San Luis. Dodgers le ganó 3-1 a Rockies de Colorado. Marlins, acá otra de las sorpresas de la serie, le ganó 12-5 a Gigantes. Y cerraron esta serie con el 3-0 para el equipo de Miami. Y por último, los Mets le ganaron 4-0 a Bravos de Atlanta. Y aquí Juan Soto sigue demostrando que está cada vez más recuperando ese nivel que tuvo en los Yankees. Porque estuvo 4 veces al bat, conectó 3 hits y consiguió una carrera. Ok, bien por Juan Soto, que bueno, ahora más adelante vamos a hablar también de él porque sigue rompiendo récords el jugador que llegó esta temporada de una manera sorpresiva, pero esperanzando a la gente de los Mets a tener un gran líder, ¿no? Y un jugador que siempre va a estar peleando por MVPs, que siempre va a estar peleando por estar en el All-Star, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Ahora sí, entremos en nuestro primer tema del día, Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y Fórmula 2. Ya tuvimos práctica en Fórmula 2 y clasificación, ya tuvimos el momento donde Sebastián Montoya intentó ubicarse lo mejor posible en la parrilla de la grilla de partida de mañana, así que cuéntenos cómo fue el viernes para Sebastián Montoya y también los resultados de los demás, porque acuérdense que estamos pendientes también de ese campeonato. ¿Cómo fue todo hoy, Juanito, en Fórmula 2? Bueno, Juanca, en Fórmula 2 el piloto más rápido de esta clasificación, el que se quedó con la pole position fue el italiano Leonardo Fornaroli. Él logró la pole position para esta carrera y lo que fue de Sebas Montoya quedó en el puesto 11. Y pues tuvo una clasificación en la que yo diría que no fue espectacular, pero estuvo bien, o sea, fue consistente, no cometió errores, la verdad, o sea, lo que estamos acostumbrados de que, bueno, lo que le hemos dicho acá muchas veces a Sebas, que seguramente nos escucha, es que él tiene muchas dificultades en hacer una vuelta perfecta. Ajá. Acá en este circuito yo creo que se le complicó un poquito porque no es que no haya hecho una vuelta bien, o sea, sus vueltas estuvieron bien, pero nunca logró llegar precisamente a ese límite del que tanto nos ha hablado Juanca. Exacto, y cuando llegó, sobre todo en creo que fue el segundo intento que tuvo de vuelta rápida, estaba llegando sin neumáticos ya a la última curva y entonces entraba siempre patinando y ahí perdía bastante tiempo. Entonces eso lo hizo estar un poquito lejos de la punta, aunque no tanto. Lo que pasa es que aquí es donde uno se da cuenta que esta categoría es muy peleada. Porque vea que la pole la hizo Fornaroli con un tiempo de 1 minuto 15 segundos, 229 milésimas. Y Sebastián quedó tan solo a 298 milésimas. O sea, del 1 al 11 están en menos de 3 décimas. O sea, eso es muy poquito. O sea, una pestañeada en una curva es quedar 20 o décimo. O sea, es que es demasiado apretada esta categoría. Sí, además otra cosa que le pasó a Sebas también, que yo estaba ahí sufriendo, cuando quedaban, yo creo que estaban haciendo ya su última vuelta de la clasificación y Sebas estaba en el puesto 10. Y yo dije, pucha, va a quedar además con grilla invertida, en el sprint va a arrancar primero. Baila. Sí, le quitaron. Sí, o sea, faltaba nada, ya se iba a acabar el tiempo. Estaban dando precisamente la última vuelta, ya lo alcanzaron a bajar hasta el puesto 11 y se nos quedamos sin Sebas en primer lugar en la carrera sprint. Pero igual, yo creo que no es o sea, es difícil porque hay muchos carros, va a haber mucho tráfico para Sebas, pero igual lo que ha demostrado es que en carrera tiene un ritmo brutal, entonces va a ir para adelante, sí. Yo lo veo yendo para adelante, el que le quitó ese décimo puesto que mañana partirá entonces en la carrera sprint en la primera posición es Bennett, le quitó el 10º puesto, o sea, la pole de la carrera de sprint, ¿sabe por cuánto? 2 milésimas de segundo. Ah, ok. 2 milésimas de segundo. Por eso le quitó el 10º puesto. Entonces, bueno, está ahí en la pelea. No ha sido un circuito tan consistente para Sebastián, realmente ha sido un poco difícil. Para Mini, por ejemplo, su compañero de equipo fue mejor, él terminó cuarto. Pero conocemos, como dice Juan, la capacidad
y arrojo, ¿no? De Sebastián para hacer sobrepasos en carrera, para tener un ritmo rápido, para ser un piloto que no mata las llantas en las primeras 2 vueltas, sino que sabe gestionar y sabe ir hasta el final. Veremos cómo está el clima, porque está complicado el calor en Austria, que ya están en verano, está fuerte, y eso también puede significar muchas cosas en cuanto a los neumáticos. Sí, ¿no? ya las estrategias de los equipos Exacto. también. Entonces, bueno, hay que ver qué va a pasar con Sebastián Montoya y con esta carrera que pues tiene a Fornaroli partiendo en la primera posición el domingo. Ujú. Víctor Martins segundo, Rafael Bershore, Richard Bershore. Richard Bershore, que es el Cuchibris, o sea, tiene como 27 años, él va a salir tercero, el compañero de Montoya, Gabriel Emini, sale cuarto y Cordel sale quinto. De los que están peleando ahí, es interesante ver que, por ejemplo, Lindblad, que ganó la carrera pasada, donde Sebas termina en podio, Lindblad se ubicó detrás de Sebastián. O sea, sale 12 y este es el que dice, ¿no? Es El próximo Max. el próximo Max Verstappen. Entonces, está bien, Sebastián. Vamos a ver cómo Sí. le va este fin de semana. No creo que sea tampoco para preocuparse demasiado. Bueno, veremos qué ocurre y lo analizaremos el próximo lunes a las 8 de la noche. Tenemos Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva en vivo. Les vamos a contar todo lo que pasa este fin de semana con Fórmula 2 y Sebastián Montoya y también el resto de carreras. Fórmula 1. Las prácticas de hoy, Juanito, de McLaren, a ver, trajeron mejoras a esta pista. No, y además en la primera práctica con un rookie. Porque Alex precisamente Dunn. estuvo Alex Dunn y quedó cuarto. Entonces, Exacto. además del nivel del piloto, que es un piloto de Fórmula 2, precisamente que ahorita es el líder del campeonato, corrió con un McLaren en Fórmula 1 y fue el cuarto piloto más rápido. Sí. Entonces, pilas. Entre el carro y el piloto, ojo. Exacto, él corrió con el carro de Lando. Ujú. Lando hoy se sentó en la primera práctica y como lo dice Juan, sí, Don, Piastri y Norris fueron los más rápidos del día. O sea, el McLaren es el carro nuevamente a vencer, ya lo viene siendo, pero en las últimas carreras estaban empezando a acercar los demás. Y llegó McLaren con mejoras en sus coches para este fin de semana. Hicieron unos cambios en la aerodinámica, con nuevas piezas, y parece que le pegaron al perro, porque No, sí. se vio superior. Cuando, sí, es que sobre todo en la segunda práctica que ya estaban los dos pilotos de McLaren, Lando y Piastri, uno veía las vueltas, primero Piastri, arrancaba Piastri y hacía récord en cada sector. Y después venía Lando detrás y empezaba a quitarle los récords y los hacía él. Entonces, claro, o sea, cuando Piastri quedó de primero, a las 2 vueltas Lando ya le había mejorado el tiempo y lograba quedar el primero. Y es que, o sea, la diferencia, como lo mencionamos ahorita en Fórmula 2, entre el 11 que fue Montoya y el primero, la diferencia era de 200 milésimas. Acá la diferencia entre Lando y Verstappen, que es el tercero, son 318. Es que Ahí vemos ya. Hay 11 carros de Fórmula 2 entre el segundo y el tercero en la Fórmula 1 en Ajá. este momento. Que es demasiado, es mucho. Entonces sí se ve un dominio total y absoluto. Puede ser una carrera como las que tuvimos al inicio del año. ¿Cuál fue Australia la que le sacaron 16 segundos al tercero? Creo que fue Australia, si no estoy mal. Yo tengo una muy mala memoria, pero bueno, ustedes nos pueden recordar ahí. Pero hubo una carrera empezando el año donde McLaren le sacó 16 segundos a Max. Sí, que ahí todo el mundo dijo, ya, aquí fue. O sea, primera Sí. carrera, ya aquí fue. Exacto, entonces bueno, vamos a ver, hoy Lance Stroll bastante bien, Lance Stroll siempre le ha ido bien a esta pista, él en esta pista se siente muy cómodo, con el Aston Martin está bien, los Ferrari siguen ahí. Hamilton fue el que se salió en la segunda práctica, ¿cierto? Sí. Y es un equipo que pues va a estar peleando siempre top 10, o sea, ellos Sí. van a tratar de estar quintos, es como lo que podrían aspirar siempre a pelear porque... Por el contrario, Mercedes sí está cada vez más fuerte. George Russell se vio muy bien, especialmente en las tandas largas, cuando les meten toda la gasolina al tanque y dan unas 6, 7 vueltas consecutivas sin entrar a pits para ver cómo está el ritmo del carro. En esos tiempos que marcó en esas vueltas, comparado con los tiempos de tandas largas de McLaren y de los demás, están muy bien. Entonces, Mercedes pinta interesante para el fin de semana. Yo no sé... A ver, es que uno a Max nunca lo puede descartar. Sobre todo, es que yo creo que lo de Max no es tanto no poderlo descartar en carrera, sino en la quali. Porque Max, si Max gana la pole, ya en la carrera uno sabe que él errores normalmente no tiene. Entonces seguramente no va a tener un error y nadie lo va a poder pasar. Entonces yo creo que la fortaleza de Max, más que en la carrera, que obviamente pues todo el mundo sabe que es un duro, más que en la carrera es lo que pueda lograr en la quali. Sí. Y si logra meterse en esa pole position, pilas.
Exacto, entonces bueno, también se ve súper interesante lo que pueden hacer los Mercedes. Franco Colapinto, muy mal día, un día súper complicado, no entendió cómo hacer su puesta a punto, se quejaba mucho en la radio, le decía al ingeniero, no, hicimos unos cambios y hay que echarlos para atrás porque el carro en vez de mejorar estás empeorando y al final terminó lejos, en el último puesto y lejos Sí. en tiempo. Sí, no, o sea, en la primera práctica no fue, a pesar de que no fue el mejor resultado, quedó de 16. Pero es que en la segunda práctica sí se derrumbó todo. O sea, lo poquito que se pudo haber visto en la primera práctica, en la segunda se perdió completamente. De acuerdo. Entonces, bueno, vamos a ver qué puede hacer Franco y ir hacia adelante. ¿Qué otras cosas interesantes pasaron hoy? Williams, hemos venía mejorando, sobre todo en las prácticas y en las clasificaciones. Sí, En las carreras se termina derrumbando siempre. si el algo ritmo. largo les pasa así. Exacto. Pero hoy sí no, hoy sí desde el inicio muy atrás. Realmente Williams, que también pareciera que las mejoras que están trayendo para el equipo británico, bueno, realmente ahora es gringo, porque es comprado por Darlington Capital, pero este coche con las mejoras que le han hecho al carro durante la temporada, en vez de mejorarlo, pareciera que están yendo para atrás. Hoy mostraba una comparación de los equipos que han ganado más tiempo en comparación con McLaren y cuáles han perdido más, y el que más ha perdido es Williams. Se ha ido hacia atrás en las últimas carreras. O sea, están perdiendo mucho. Y da tristeza porque realmente al principio al principio de la temporada, incluso en las pruebas de Abu Dhabi en diciembre, cuando Carlos Sainz se montó por primera vez ese carro, todo el mundo quedó como, oh, wow. Yo creo que todos estábamos ilusionados con lo que podía hacer Sainz en Williams. Y pues ha quedado lejos de lo que uno podía pensar que podía lograr con esta nueva escudería. Pero pues, es que no sé, igual llegar a un nuevo equipo lo hemos visto. O sea, Hamilton en Ferrari tampoco, a pesar de que llegó con una gran expectativa para esta temporada, tampoco ha logrado primero afianzarse en el carro, ni con el equipo, ni con sus compañeros, nada. O sea, lo de Hamilton esta temporada tampoco ha sido bueno. Y de Sainz también, o sea, el llegar a un nuevo equipo yo creo que no es fácil, y sobre todo en Williams, que desde hace muchos años no figura tanto dentro de la Fórmula 1 como lo era antes. Entonces sí, yo creo que por mi parte sí es como decepcionante el tema de Sainz. Yo estaba muy emocionado y sobre todo esperando a ver que Sainz les pudiera demostrar a los de Ferrari que fue un error sacarlo. Sí. Y baila. O sea, no Sí. creo que lo pueda demostrar. No, muy difícil. Bueno, en el tema del desarrollo, ¿sabe que ahorita pensando en eso del aporte de Carlos Sainz a Williams, me viene a la mente la película de Fórmula 1 que ya este fin de semana está en cines, ya la pueden ver. Otra cosa que me gustó de la película es que ahí explican la importancia de la capacidad de comunicación del piloto con su ingeniero. Y eso es vital en la Fórmula 1, es vital. Y hay pilotos que lo tienen y hay pilotos que no tienen eso. Juan Pablo Montoya era un piloto que tenía eso. Juan Pablo Montoya era un piloto que te decía exactamente, le decía a su ingeniero, es que necesito que corrijan esta parte del alerón porque en la pista cuando entro a tanta velocidad y aplico el freno, la cola del carro se va hacia la derecha y alcanzo a sentir que pierdo el control, me toca girar el timón unos 90 grados en ángulo, o sea, era muy bueno para transmitir sus sensaciones y eso le hace el trabajo muy sencillo al ingeniero, por ende se pueden corregir problemas mucho más fácil. Y eso no lo tienen todos los pilotos, no todos los pilotos pueden explicar también, Carlos Sainz también tiene eso. Por eso él es bueno para ayudar a desarrollar coches, porque él lo que siente en las nalgas, que es lo que decía Niki Lauda, decía que la manejada se conduce con el jopo, es como se conduce un carro, que ahí es donde están todas las sensaciones. Lo mismo decía Jackie Stewart, lograban transmitirlo muy bien al ingeniero. Entonces, si tú no tienes ese nivel de comunicación, de poder llevar lo que estás sintiendo en el coche para mejorarlo, pues va a ser muy difícil. No todos los pilotos lo tienen. Ahí van descubriendo quiénes. Por ejemplo, en la Fórmula 1, Max obviamente lo tiene Lewis Hamilton, lo tiene, creo que Charles Leclerc lo tiene, Carlos Sainz lo tiene, Lando Norris lo tiene, Oscar Piastri lo super tiene, y hay pilotos que uno siente que no. O sea, un Lance Stroll siente uno que no tiene ese nivel de comunicación. Es que Lance Stroll. Fernando lo tiene. Esteban Ocon uno siente que tenga ese nivel de comunicación. O sea, y eso es vital e importantísimo. Por eso, por ejemplo, este fin de semana va a ser importante para Max Verstappen porque va a estar sin su ingeniero. Jean-Pierre Lambiase este fin de semana no va a estar en Austria con él acompañándolo, sino está en una licencia por razones personales, no han dicho por qué, pero no va a estar este fin de semana. Entonces está otro ingeniero. Pidió el día de la familia. Sí, haga de cuenta.
Está Simon Rennie, que es el que va, y Verstappen explicó, es difícil porque tú ya tienes una comunicación con tu ingeniero donde si se dicen, incluso a veces ni se hablan, sino solo el silencio, ya saben qué está pensando el uno y el otro. Eso es una sinergia muy importante. Ahora le toca aprender a comunicarse este fin de semana con un nuevo ingeniero. Eso también puede traer problemas para Max. Sí, claro. No, y es que eso lo hemos visto, además pues de la película, también en Fórmula 1 ya, como tal en la competencia, en la vida real. Hemos visto, por ejemplo, el tema ahorita de Hamilton, que si bien él sabe explicarse, no tiene esa conexión. Lo dijo, ¿no? Ajá, esa conexión con su equipo. Entonces, precisamente, pues más allá de que sepa el piloto qué está pasando con su carro, si no sabe cómo explicarle para que su ingeniero lo entienda, chao la comunicación y chao seguramente la carrera. O sea. De acuerdo, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, Lewis Hamilton efectivamente lo dijo Juanito, esta semana estuvo hablando de que le falta jerga, dijo, me falta slang, me falta jerga italiana y aprender más el idioma para poder hacerme entender bien, porque a veces siento que no me entienden cuando yo explico cosas en inglés. Necesito hablarles más con su jerga, que eso es lo que yo les decía a ustedes de la estructura. La estructura es diferente, la estructura es todo, sigue, es el edificio y la fábrica y los 1.200 empleados que tienes, pero la estructura también es cómo es el flujo de información, cómo es la comunicación, cómo es el liderazgo. Eso también influye muchísimo en un equipo de Fórmula 1. Pero bueno, a grandes rasgos va a ser un fin de semana que puede ser muy dominante de McLaren. Seguramente sí. Pero que va a ser interesante ver quién va a estar ahí atrás. Y ojo, y la pelea entre los McLaren. A eso iba. O sea, yo creo que lo que puede ser emocionante en esta carrera, más allá de una lucha entre equipos, va a ser la lucha entre Lando y Oscar. Ya tuvimos el incidente del último Gran Premio en Canadá. Esperar a ver. O sea, según lo que dijo creo que fue Piastri, que las reglas del equipo se mantienen, que saben que hubo un error, que tienen que tener cuidado, pero que igual el equipo en ningún momento les dijo que dejen de competir. Sí, Andrea Stella dijo eso. Andrea Stella, el director del equipo, dijo que todo lo contrario, porque le preguntaron, pero usted los va a dejar, oiga, pues hermano, se van a estrellar a los muchachos otra vez. No es mejor dar órdenes de equipo. Y Estela dijo, no, todo lo contrario. Ese choque lo que hizo fue afianzar aún más las reglas que tenemos. Pueden pelear, pero no puede volver a pasar eso. O sea, eso no puede pasar. Entonces como que le sirvió de ejemplo, según Estela, a los pilotos de lo que no podían hacer en esa disputa entre los dos. Esperemos no pase. Esperemos Porque no igual, pase, seguramente si pasa, el que va a salir perdiendo es Lando. Porque mentalmente ya sabemos que no está para ganarle fuerte, esa batalla mental a Piastri. Entonces, Sí. si Piastri no se va a dejar pasar, o se matan los dos, o se sale Lando. Entonces, Exacto. Y el que va a cometer el error es muy probable que sea Lando y no Oscar. tristemente. Entonces vamos a ver, pero esa parte sí está súper interesante para lo que puede ser este fin de semana en Austria, a ver si Max o George se suben al podio, cuál de los dos será, si aparece una sorpresa y de pronto un Hamilton la rompe y termina metido ahí, Sí, quién sabe. o quién sabe. Hasta Leclerc de pronto. Hasta Leclerc. Es que bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana en la Fórmula 1, que pinta bastante bien. Ya ahora vamos a hablar también de lo que va a ser el Gran Premio de Países Bajos del Mundial de Motociclismo, porque tenemos un par de noticias. Así que vamos a contarle, Luis Carlos, ¿qué pasa con los ¿Qué Mavericks quiere? de Dallas? ¿Qué quiere? ¿Qué pasa Lo con los despertó. Mavericks ¿Qué pasa con los Mavericks de Dallas? Y bueno, y Kyrie Irving, que es el llamado, con la salida de Luka, de ser el líder de ese equipo. Mire, por un lado, y se lo decía al principio de Deporte Universal, hace ya más de 4 años que se venía hablando de un cambio de dueños en la franquicia de Minnesota. Y después de tire afloje del año pasado, poner votos en contra y demás, pues ya se aprobó en la NBA la venta de los Wolves y de los Lynx, o de las Lynx más bien, por 1.500 millones. Fue hecha por Glenn Taylor, a un grupo inversor liderado por el emprendedor de comercio electrónico llamado Mark Lore, y una exestrella del béisbol, Alex Rodríguez. Ya lo aprobó la NBA, lo aprobaron los 30 dueños de las diferentes franquicias, y como le decía, no solamente los Timberwolves, sino también las 4 veces campeonas de la NBA en la parte femenina, que son las Minnesota Lynx. No demoran, si es que en este momento no lo están haciendo ya, en pronunciarse en una conferencia oficial de prensa para contar todo lo que está detrás de, como le digo, una vuelta que se estaba manejando hace más de 4 años, exactamente 51 meses y más de 1.500 días después de cuando empezaron a llegar a un, digamos, principio de acuerdo. Había muchos aprietes, muchos aflojes, pero ya es una realidad. Eso por el lado de Minnesota. Y usted hablaba de Kyrie Irving,
pues resulta que el base que hoy en día está lesionado con una de esas tortuosas fisuras como lo es el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, pues rechazó su player option que tiene por 43 millones y firma un nuevo contrato y millonario además con Dallas. Rechazó el player option de los 43 millones y pues lo que se habla con nuestro amigo Shams Charania es que va a firmar un contrato nuevo de 3 años por 119 millones de dólares. En una franquicia que, lo hemos hablado mucho, vio como o ha sufrido con la partida de Doncic y demás, pues este man lesionado, lo que usted quiera, pero sigue siendo Kyrie Irving y se queda unos años más por un millonario contrato, Sí, un contrato de cualquier pesitos. Y ese equipo va a quedar fuerte. Uy, Primero déjeme comentarle lo de Minnesota. Lo de Minnesota. A ver. Qué diferencia, ¿no? Boston Celtics, recuerden que se vendió empezando este año por 6.500 millones de dólares. O sea, 1.500 millones de dólares. Timberwolves, 6.500, o sea, 5.000 más. No, y faltan los Lakers. Eso le iba a hablar. Y los Lakers, 10.000 millones de dólares. O sea, los Timberwolves al lado de estos dos titanes es como nada. Sí, no. Ahí es difícil competir, pero bueno, por eso a mí las cosas que me parece bonito del deporte en los Estados Unidos es el tema del techo salarial, que sí empareja las cosas, porque si fuera solamente de esto, de cuál vale más, cuál tiene más valor y Como el fútbol. como el fútbol, pues, o sea, Lakers y Celtics vapulearían cada año. Sí, no, o sea, pasaría lo que pasa en el fútbol, que, bueno, aunque igual uno dice eso, ¿no? O sea, los equipos que tienen más plata son los que más ganan, pues no. No, porque tuvimos el caso del PSG con Mbappé, Messi, Neymar y Paila. Pero sí lo lógico es que si hay más recursos, pues sí vemos este tipo de diferencias, como por ejemplo ahorita en el Mundial de Clubes, ¿no? El equipo de ese de Nueva Zelanda, Auckland City, que es de semiprofesionales, que el lateral era barbero, pues Sí, exacto. ahí sí. Pero sí, entonces sí, o sea, este tema del límite salarial en la NFL me parece perfecto. En la NBA también me parece que mantiene la competencia viva. Exacto, y uno puede decir, cualquiera puede ganar, o sea, incluso los que no son tan grandes. Bueno, la final de este año, o sea, Oklahoma y Pacers de Indiana, Pacers. pues no eran estos nombres rimbombantes multimillonarios que son los Lakers o los Celtics, pero llegaron y ganaron. ¿Y dónde quedaron los Lakers? ¿Y dónde quedaron los Celtics? Bueno, pues ahí está. Bueno. Eso a mí me parece chévere eso. Y el caso de Kyrie Irving con Dallas, ese equipo está fuerte, Luis Carlos. Y O además sea, con el acierto por eso, y con Cooper Flack, Kyrie Irving, ¿quién más está ahí? Klay Thompson, Anthony Davis. se le por olvida lo a la menos- gente la llegada de Davis. Por lo menos la alineación titular es potente. Y de apuesta con Flag, porque también pueden pasar cositas, pero de entrada, pinta bien. Y renovar a Kyrie Irving con todo, y por eso le hablaba de la lesión, porque pues todavía se va a demorar en volver y seguramente cuando vuelva se va a demorar en coger ritmo. Pero sigue siendo Kyrie Irving. Exacto. O sea, Bueno, va a estar interesante. Obviamente. y lo necesita. este- Después de lo que hicieron con Sí, Luka sí, Doncic, sí. de todo lo que ha pasado entre sus fans, la directiva del equipo, lo que pasó esta temporada, a nivel de juego me refiero, lo necesitan urgentemente. Vamos a ver si dan ese salto de calidad. Hay que hablar también antes de irnos a la pausa de una pelea que me ha dicho Juan, no es nada, eso va a ser una locura, esa muñequera que se van a dar va a ser espectacular. ¿Cuál es la muñequera que se van a dar mañana? Bueno, mañana, y de hecho, Juanca, yo sé que a ti no te gusta, pero te recomiendo, veas esta No, pelea. es que no me gusta, Es que me te da me nervios, impresiona. lloras, sufres, yo sé, Exacto, pero te me la recomiendo impresiona. igual. Me cuesta trabajo ver tanta sangre y me cuesta trabajo ver una persona dándole cabezazos y rodillazos a otra No hay persona. cabezazos. No, rodillazos y codazos en la Eso cara. sí. Por ejemplo, imagínense si yo fuera peleador de UFC, a los que están ahí en YouTube van a ver. Vea, yo vea, tengo- sacando músculo, apriete, Ay, sí, apriete. ¿Dónde queda el baño? No, vea, yo tengo cuchillos en los codos, son demasiado afilados. Yo le llego a pegar un codazo a alguien en la cara. Y A lo ver, mato. Juan, muestre. Es que Métale eso un codazo a Juan eso a ver es- qué pasa. Para eso son los codos, precisamente. No, a mí me impresiona. Para usarlos. Yo imaginarme mis coditos contactando la cara de una persona me da escalofrío. Es como, no, Dios mío, ¿por qué son tan violentos? Entonces eso me pone nervioso. Bueno, pero aguantas, son 25 minutos de nervios, o sea, la logras, yo confío. Bueno. Bueno, entonces, Cuente a ver. la pelea. Esta pelea es entre Ilia Topuria, español, seguramente ahorita el peleador más mediático dentro de la UFC, contra Charles Oliveira, que es brasileño.
¿Por qué es tan importante esta pelea? Bueno, Ilia Topuria fue campeón, esta pelea va a ser en peso ligero. Ilia Topuria fue campeón de una división por debajo de peso pluma y le estaba costando mucho trabajo dar el peso. Cuando hacía el corte de peso le quedaba vuelto nada, súper flaco, con una deshidratación brutal. Entonces dijo, no más, ya fui campeón acá, defendí mi título y dejó el título vacante y subió a peso ligero, que es la de ahorita. Ok. Él está invicto dentro de la UFC y en toda su carrera tiene récord de 16 victorias y 0 derrotas. Wow. Y precisamente ahorita que sube a peso ligero va a intentar convertirse en un campeón de 2 divisiones, peso pluma, que era la anterior, y peso ligero, la de ahorita. ¿Por qué va a ser tan importante esta pelea y que yo creo que puede ser una de las mejores peleas del año? Es porque Topuria tiene un porcentaje de finalización del 88% y Charles Oliveira tiene porcentaje de finalización de 89%. Ish. Además, Oliveira tiene el récord de más finalizaciones dentro de la UFC en toda la historia de la compañía. Entonces seguramente esta pelea no va a llegar a decisión, sino que se va a decidir por nocaut, por sumisión. Ok. Seguramente. Ahora, Ilia Topuria es un peleador que desde que entró a la UFC demostró que tiene una lucha increíble, o sea, en el suelo es buenísimo y fue mejorando el boxeo cada vez más, hasta que sus últimas 2 peleas las ganó por nocaut contra los campeones y ahí demostró que su boxeo ya está a tope. Por otro lado, Oliveira para mí es el mejor jiu-jitsero que tiene la UFC. Yo cuando empecé a entrenar artes marciales mixtas y me enamoré del jiu-jitsu fue gracias a Charles Oliveira. Entonces también esta pelea yo creo que no se va a definir arriba, porque además Topuria, que se le criticó mucho al principio porque decían que tenía más entrevistas que peleas y no sé qué, y al final demostró y todo lo que dijo lo hizo. A él le gusta finalizar a sus oponentes en el campo donde son más fuertes. Entonces cuando noqueó a Max Holloway, fue precisamente Max Holloway, nunca lo había noqueado y era uno de los mejores boxeadores de la UFC y lo noqueó. Y ahora contra Oliveira seguramente intentará llevarlo al piso para finalizarlo ahí. Entonces, ojito con esta pelea, Juanca, seguramente vas a sufrir porque yo creo que va a ser salvaje. Ok. Pero prepárate. Cool. Voy a verla. Por favor. Acción. Quiero que llegues el lunes a contarme cómo te fue con la pelea. Dios mío, bueno, la voy a poner y voy a tener la Switch 2 en la mano. Eso. Para taparme, para Eso. jugar así. Y mirar. Cuando escuches que gritan, ¡ah! Y miras. Exacto. Bueno, los horarios de la pelea rápidamente. La cartelera preliminar empieza a las 6 de la tarde y la cartelera estelar empieza a las 8. La pelea entre Topuria y Charles Oliveira será la última pelea de la cartelera. O sea, como a las 11. Por ahí, 11, 12 de la noche. Bueno, vamos a estar viéndola. O sea, eso. Ya venimos a hablarles de otras noticias más que tenemos y obviamente de lo que va a ser el Gran Premio de Países Bajos del Mundial de Motociclismo en Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. ¿Qué tienen en común un rockero y un fanático de la información? El Deporte Universal. Estamos en Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva y estamos ya terminando en la parte final de este episodio de hoy, donde hemos tenido mucha gasolina, obviamente con la Fórmula 1 y Fórmula 2, y también hay que hablar de lo que va a ser el fin de semana en Países Bajos con el MotoGP y Moto2. Pero antes de eso, es importante decirles que ya sabemos dónde se van a ver los partidos de la Copa Mundial de eSports, que no está Gabriela, pero se los voy a contar yo porque de todas maneras sé que muchos de ustedes han estado pendientes de eso, y llegaron a un acuerdo con Amazon. Amazon va a ser la compañía principal que va a transmitir todo lo que pase en la Copa Mundial de eSports, y se va a ver obviamente muchas de las partidas a través de Amazon Prime Video, ¿no? Pero también en Twitch, que recuerden que Twitch hace parte de Amazon. O sea, Amazon compró Twitch hace bastantes años, así que todo lo vamos a estar viendo a través de Prime Video, de Twitch, y vamos a poder ver cada una de las partidas de cada uno de los videojuegos que tienen este deporte. Así que, para los que estaban preguntando, esas transmisiones exclusivas de la eSports World Cup 2025 van a estar en Twitch y en Prime Video. ¿Listo? Bueno, Juanito. Señor. Gran Premio de Países Bajos. Moto2, David Alonso. Va a ser difícil el fin de semana. De una vez les digo y les advierto, va a ser difícil el fin de semana. Hoy sí, así como la semana pasada lo defendimos a capa y espada, y mencionábamos que seguramente lo que alcanzó a mostrar en clasificación no iba a ser lo mismo que en la carrera le iba a ir mejor. Yo creo que este fin de semana no va a ser así. Fue una práctica, tanto práctica libre como ya la práctica que les da los cupos para la segunda quali fue muy complicada, no solo para David Alonso, sino también para Daniel Holgado, los dos pilotos de Aspar Team, complicado. En la práctica quedaron 19 y 20, 19 Daniel Holgado y 20 David Alonso. Y yo creo que
es un circuito difícil. O sea, no es que no tenga el nivel Alonso, sino que de verdad este es un circuito complicado. De hecho, ahorita que hablemos de MotoGP, Marc Márquez se cayó 2 veces. Entonces este sí es un circuito, y no solo él, o sea, varios pilotos tanto en MotoGP como en Moto2 se cayeron. Entonces sí es un circuito difícil. Y también yo creo que algo que le pasó a David Alonso es que cuando estaba acabándose la práctica, que él estaba dando su última vuelta y venía con buen tiempo. No sé si lo hubiera alcanzado para entrar entre los 14, pero venía con buen tiempo. Cuando estaba dando la curva, tenía muy cerca otra moto y él, para no caerse, frenó un poquito y como que se acomodó. Ajá. Entonces ahí ya el buen tiempo con el que venía, el buen ritmo con el que venía lo perdió, y ahí fue que ya sentenció ese puesto en el que quedó el puesto 20. Sí, muy atrás para lo que hemos venido estado acostumbrados, y hay 2 problemas este fin de semana para David. Sigue con la lesión en la mano, sigue el dedo entablillado, o sea, sigue sin tener fortaleza en su mano derecha, eso lo está mermando su rendimiento. Y lo otro es que esta pista nunca ha sido buena para él. El año pasado, que dominó toda el calendario, en esta fue la única que nunca se vio fuerte. En esta pista en Moto3 fue en la única que desde la primera práctica dijeron, uy no, olvídense ya. Acá no fue. Este fin de semana no va a ser dominio de David, que él dominó casi todas las carreras de principio a fin el año pasado. Pues puso el récord máximo en la historia del Mundial de Motociclismo en cualquier categoría de más victorias en una sola temporada. No, y además el récord que tenían en Moto3 Marc Márquez y Valentino Rossi se los quitó a Alonso. Exacto, entonces, y esta pista no estuvo dentro de esas carreras que él dominó, entonces no va a ser un buen fin de semana. Este va a ser otro fin de semana de aprendizaje y de aprender sobre todo a sufrir, como con la frustración de no poder pelear, de no tener la fortaleza física, mantenerse en la moto y terminar la carrera. Y además yo hoy creo que por primera vez vi a David Alonso como frustrado. En la práctica también hay una curva en la que él entra pasado y cuando frena se sale y pues ya está fuera y está como en el pasto y empieza como a pelear. Yo creo que es la primera vez que yo he visto a David Alonso como con esa sensación como de frustración de... Exacto. ¿Qué hago? O sea, entonces, no va a ser un buen fin de semana para David. No esperemos que va a ganar ni que podio. O sea, si se mete un top 10 va a ser un milagro. O sea, va a ser buenísimo si se mete un top 10. Porque no es una pista para él y él sigue además tocado gracias a Daniel Holgado. Que también le fue mal. Que también le fue mal. Todo se devuelve en esta vida. Exacto, entonces bueno, por ahora esperar a ver qué puede hacer el niño. Si mañana de milagro se mete en esa, que no lo veo tampoco metiéndose la quali 2. No, yo tampoco. No lo veo entrando entre esos 4 primeros. Pero igual, es David Alonso. A él así como uno a Max Verstappen no lo descarta de Fórmula 1, yo creo que ya David Alonso se ganó el derecho de no descartarlo nunca de nada. Sí, David Alonso puede dar la sorpresa. Es que yo creo que o sea, más allá del resultado que logre en la carrera, yo creo que si se mete a la segunda quali ya es una sorpresa. Ya. Entonces, claro. Igual, o sea, lo que decimos, no hay que descartarlo porque puede que lo logre, pero sí está muy complicado. O sea, si no lo logra tampoco, no es decepción, pues. No. Porque no, esta carrera, en esta pista, en este circuito, muy difícil que logre eso. Es verdad, así que bueno, no ponerle tanta presión, ver qué puede hacer con lo que tiene y ya está. Tratar de ir hacia adelante. El resto, pues bueno, ya pensando en el campeonato, pues Manu González sigue siendo muy fuerte. Quedó tercero. O sea, Aaron Canet segundo y Philippe Salak fue el piloto más rápido. Que son los que han estado peleando. O sea, ellos son los que han estado peleando realmente adelante. Y el duelo por el título está entre Canet y Manu Gas. Entonces vamos a ver. Se cayó, por ejemplo, en esta se cayó el viejito que quedó segundo la carrera pasada de Moto2. Arenas. Albert Arenas, el Cucheiris se cayó también. No, y a Jake Dixon se le dañó la moto. Uy, pero es que la de Jake Dixon sí. O sea, venía el man ahí en su motico parchado y empezó a botar humo esa vaina. Sí. Bueno, y el accidente de Ayogura que fue espectacular. Ajá, también. Dio vueltas la moto y explotó. O sea, fue básicamente, sí. Una bola de fuego, hizo boom. O sea, fue como todo el mundo, oh wow, eso no se veía hace mucho tiempo. En Moto2. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer este fin de semana, esperar qué pasa en la clasificación 1 y cómo puede remontar lo que pueda David y meterse en un top 15 de pronto, un top, bueno, por lo menos no salir del top 20, sí, no. Que no haya quedado entre los últimos, a ver qué puede pasar con David. Y también tuvimos acción en MotoGP, Juan, y en MotoGP, pues bueno, hoy la noticia efectivamente fue Marc, que tuvo estas 2 caídas, la segunda más grave, que lo dejó ya con contusión en la cadera, y una raspadura en la barbilla. Dicen que no se va a perder la carrera ni mañana la sprint ni la clasificación, pero está magullado. Quedó bastante golpeado Marc.
Fue fuerte el golpe. Sí, sobre todo, es que yo creo que en la segunda caída más que el golpe contra el piso, porque realmente no fue, o sea, no se alcanza a ver que se haya dado un golpe duro como seco, sino que sí, pero es que sí se pegó una deslizada larguísima. Entonces yo creo que ahí sí, en esa deslizada y cuando entró la grava y empieza como a brincar, yo creo que ahí fue sobre todo donde tuvo estos golpes que lo afectaron, pero aún así, o sea, uno ve a Marc Márquez con esas caídas y fue el piloto más rápido. O sea, en la práctica libre se cayó y aún así acabó con el tiempo más rápido, y en la práctica se cayó y alcanzó a quedar dentro del top 10 para clasificar de una a la segunda quali. Entonces ahí uno ve el nivel que tiene Marc, o sea, Sí, no. ¿cómo le ganas? Es una locura, es una locura. Bueno, en cuanto a tiempos, pues bueno, Fabio Quartararo, que sigue mostrando que Yamaha en prácticas, incluso clasificación, es una moto que está otra vez acercándose a la punta, pero en carrera, Baila. como Ferrari, es de los que se derrumba, empieza a echar para atrás. Y yo creo que la de Quartararo es más triste que la de Ferrari, porque es que igual en Ferrari, a los de Ferrari uno en quali no los ve tan fuertes. Bueno, y quedan quintos, sextos, Sí, o sea, están pero ahí. Quartararo sí pelea siempre pole. Y chao, o sea, en carrera o se le daña la moto o tiene un error y se cae o por alguna razón acaba atrás. O sea, Exacto. Ese fue el más rápido. Alex Márquez termina segundo, que Alex está peleando con su hermano el título. Tercero está Pedro Acosta del Red Bull KTM. Cuarto aparece Mario Bezzecchi de Aprilia. Quinto, Pecco Bagnaia de Ducati. Sexto aparece Marc Márquez de Ducati. Esos fueron los tiempos más rápidos en la segunda tanda de práctica, la que ya los lleva a clasificar, ¿no? en las diferentes tandas de clasificación. Mañana a ver qué puede ocurrir. Hablemos un poquito de tiempos de mañana, de cosas para ver y estar atentos, para que les demos toda la información. En Grandes Ligas, mañana, ¿qué tiempos tenemos, Juanito? uy, espere que me la Para este cambio fin de todo. semana. Espere. Ay, Que está- pero es que tener- eso- tenía las eso- de moto. Eso le pasa por tener todo en un solo celular. Fíjate, su computador. Es O verdad. anotado en una hojita, como en los 80s. Bueno, mañana en las Grandes Ligas, A ver, mi viejito, a ver. Yankees contra Atléticos a las 12:05 del mediodía. Ajá. Tigres contra Mellizos a las 12:10. Marineros contra Rangers de Texas a las 3:05. Cerveceros de Milwaukee contra Rockies a las 3:10. Padres de San Diego contra Rojos a las 3:10 de la tarde también. Dodgers contra Reales a las 3:10. Gigantes contra Medias Blancas a las 3:10 de la tarde. Astros contra Cachorros a las 6:15. Y Nacionales contra Angelinos de Los Ángeles a las 8:30 de la noche. Ok, perfecto. Eso en las Grandes Ligas. En la Fórmula 1, mañana tenemos la tercera práctica a las 5:30 de la mañana. Y la clasificación será de 9 a 10 de la mañana. Es un horario que está bien. No toca madrugar tanto. La carrera el domingo sí va a estar dura. 8 de la mañana la carrera. Y esa sí lo puede complicar a uno un poquito, ¿no? Esa madrugada muy brava. Y por el lado de Sebastián Montoya, pues tenemos en la Fórmula 2, mañana 28 de junio a las 7:15 de la mañana la carrera sprint. 7:15 de la mañana. Y la carrera principal sí toca llegar de fiesta, porque es a las 3 de la mañana. Toca salir de fiesta más Sí, bien para poder verla. Exacto, para poder mantenerse despierto Sí. y llegar a las 3 de la mañana a verla. En MotoGP y Moto 2. En Moto 2, práctica libre mañana 2:25 de la mañana. Y la primera quali será a las 6:45 de la mañana, segunda quali 7:10. Y en MotoGP, segunda práctica 3:10 de la mañana. Y clasificación de MotoGP, carrera sprint, perdón, a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, bueno. Y estamos por estos días también con todo lo que está pasando en lo previo a Wimbledon, en el tenis, Luis Carlos. Oiga, tremendo porque el torneo de tenis más antiguo de nuestro deporte universal ya está en sus rondas de clasificación. Obviamente hay pausas, pero ya para que se vayan agendando para este fin de semana, que además van a tener descanso y si no que se lo inventen, porque el lunes ya empiezan a aparecer jugadores de esos por los que uno hace fila. Por ejemplo, Djokovic juega el lunes contra Alexander Müller, contra el francés. También vamos a tener presentación o ya pues juego en cancha de Carlitos Alcaraz, que se va a enfrentar al italiano Fognini. Se va a enfrentar el número 1 del mundo, Jack Sinner, contra uno de sus compatriotas, Luca Nardi. Eso es un gran partido. Nardi que ha dado sorpresas este año en otros torneos. También va a haber uno de los tenistas que hemos hablado mucho en Deporte Universal porque lo están tildando como uno de esos que, tanto en el presente porque ha jugado bien, pero sobre todo en el futuro, va a dar de qué hablar. Es el brasileño Joao Fonseca, que se va a estar enfrentando también el lunes en primera ronda a Jacob Fernley, el británico es él, si no me equivoco. Así que pendientes, porque aunque los rivales, por ejemplo, de Musetti, del italiano que tiene de hijo a uno de nuestros colombianos que se va a estar enfrentando contra el georgiano Basilashvili,
ya empiezan a aparecer nombres de esos tenistas que siempre estamos persiguiendo, y aunque con muchos rivales que están buscando sumar puntos en su ranking y demás, pues es Wimbledon. Y muchas sorpresas hemos tenido este año, sino que le pregunten a Djokovic en sus eliminaciones tempranas y demás. Así que el lunes, horarios a definir. Acuérdese que de acuerdo a lo que va pasando en los primeros partidos, se van moviendo los que están agendados para otras canchas, pero igual ese cronograma ya está listo y obviamente el lunes les iremos contando qué pasa en esos partidos y qué pasa sobre todo con tenistas como Djokovic, al que le seguimos muy de cerca y le tenemos el radar puesto, porque aunque se habla y sus patrocinadores dicen que la retirada está lejana, hasta después de los Juegos Olímpicos y demás, puede que en cualquier momento diga basta, así que les iremos contando. Bueno, perfecto. Todo lo que pase en Wimbledon, en la Fórmula 1, en el Mundial de Motociclismo y más deportes está aquí, obviamente, en Deporte Universal. Soy Juan Camilo Ortiz, Luis Carlos Guerrero, Juanito Aparicio y Sarita Erazo, nuestra directora de cámaras. Nos despedimos de esto que es Deporte Universal en Caracol Radio Radioactivo. Nos vemos de nuevo el lunes a las 8 de la noche para analizar todo lo que pasa este fin de semana en nuestros deportes. Chao, chao. Deporte Universal, el único espacio donde le puedo llevar la contraria a mis papás.